Ejercicio 328 del libro de termodinámica de Junior Sender. En este ejercicio vamos a trabajar las propiedades termodinámicas utilizando las tablas. En este caso, tenemos el enunciado que nos dice: si se proporcionan suficientes datos, completen las celdas vacías en la siguiente tabla de propiedades del agua. Eso es importante porque quiere decir que debemos utilizar la tabla que corresponde a esta sustancia pura que es agua. En la última columna describa la condición del agua como líquido comprimido, mezcla saturada, vapor sobrecalentado o información insuficiente, y si es aplicable, indique la calidad. Muy bien, entonces en este ejercicio tenemos 1, 2, 3, 4, 5 apartados. Vamos a decir que este es el apartado A, B, C, D y E. Y la idea es, por ejemplo, en el apartado A nos dan la presión de 200 kilopascales, la entalpía de 2706,3 kilojoules kilogramo. Debemos completar la información de la temperatura, el volumen específico y describir la condición en la que se encuentra o la fase en la que se encuentra esa sustancia tóxica. Entonces vamos a iniciar con el primer ejercicio, el apartado A. En este apartado nos dan dos datos. Siempre es importante tener dos variables independientes entre ellas para poder leer en tablas. Una de ellas es la presión de 200 kilopascales y la otra es la entalpía de 2706,3 kilojoules sobre kilogramo. Hay que tener en cuenta algo. Para nosotros poder leer las propiedades termodinámicas, en este caso el volumen específico y la temperatura, hay que saber en qué fase, en qué estado, en qué condición se encuentra el agua cuando está a la presión de 200 kilopascales y una entalpía de 2706,3. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de leer las propiedades, hay que saber en qué fase se encuentra, en qué condición está el agua. Para ello, siempre debemos hacer uso de las tablas de saturación. Siempre. Las tablas de saturación nos van a permitir conocer la condición en la cual se encuentra la sustancia con las condiciones que nos están dando. En este caso, vamos a entrar específicamente a la tabla A5, que es la tabla de presión. ¿Por qué tenemos que entrar a esta tabla? Porque el ejercicio, el enunciado, nos está dando la presión. Aquí la vemos, 200 kilopascales. Quiere decir que tenemos que entrar por la tabla de presiones. Cuando lleguemos a la tabla de presiones y busquemos esos 200 kilopascales, tenemos que buscar allí los valores de HF a esta presión y los valores de HG para poder comparar esos datos con el dato que me está dando el ejercicio de la entalpía y así saber en qué fase se encuentra. Entonces vamos a la tabla de saturación. Aquí tenemos la de saturación, pero tenemos la tabla 4 de temperaturas. Vamos a las tablas y buscamos la tabla 5, que es la tabla de presión. Aquí la tenemos. Siempre hay que verificar que sea la sustancia que estamos trabajando en el ejercicio, en este caso agua saturada, y tabla de presiones. ¿Listo? Vamos a buscar la presión del ejercicio, que son 200 kilopascales. Empezamos en el eje de presión, en la columna de presión, y nos deslizamos hacia abajo buscando los 200 kilopascales. Aquí están. Voy a señalar toda esta línea que corresponde a las propiedades termodinámicas medidas a 200 kilopascales. Pero no me interesan todas, solo me interesan las que corresponden a la entalpía. Entonces buscamos aquí en el eje, en la columna principal de títulos, la entalpía, es esta columna: entalpía de líquido saturado, entalpía de evaporación, entalpía de vapor saturado, y bajamos hasta que encontremos los 200 kilopascales. Sería este, HF y HG. ¿Listo? Ahí tenemos los datos. Entonces, esos dos datos los vamos a tomar y los vamos a llevar allá al ejercicio. Esos son los que vamos a leer en tablas. Son 504,71 kilojoules kilogramos para HF, 504,71 kilojoules kilogramos, y para HG
2706,3 kilojoules sobre kilogramo. Y entonces vamos a notar algo, que en este caso la calidad, perdón, la entalpía que me está dando el ejercicio, esta de aquí, 2706,3, es idéntica, es igual, es el mismo valor al valor de la entalpía de vapor saturado que le demos a la presión de 200 kilopascal. ¿Eso qué quiere decir? Recordemos que para que un punto, un estado, esté en la zona de saturación, debe cumplir la siguiente condición. Debe cumplir que la entalpía que estemos analizando, en este caso, la entalpía que está en color rojo, sea mayor a HF y menor a HG. Eso significa que está en la zona de saturación en medio de los puntos de líquido saturado y vapor saturado. Pero también dice que puede ser igual. Es decir, nuestra entalpía puede ser igual a HF o puede ser igual a HG. En este caso se nos cumple esta condición, que la entalpía de nuestro ejercicio es igual a la entalpía de vapor saturado. Significa que estamos en la zona de saturación, pero no solamente en la zona de saturación, sino que estamos en el punto de vapor saturado. ¿Por qué? Nuevamente, porque nuestra entalpía, la que estamos analizando, la que nos da la tabla, es igual a la entalpía Hg, o sea, al valor de vapor saturado medido a 200 kilopascales en la tabla así. Como coincide, quiere decir que estamos en el punto de vapor saturado. Si nos preguntaran la calidad, diríamos que la calidad es 1 o la podemos expresar en 100%. ¿Ok? Listo, ya sabemos que estamos en la zona de saturación y que estamos efectivamente en el punto o exactamente en el punto de vapor saturado. Completamos entonces los siguientes datos que pues van a ser muy fáciles de leer. Vamos a la tabla nuevamente. Nos están pidiendo dos datos. La temperatura y nos están pidiendo el volumen específico de, en este caso, el sistema a 200 kilopascales. Entonces, nuestra temperatura va a ser esta, 120,21 grados Celsius. La temperatura en el punto de saturación es el valor que está al ladito de la presión. Y el volumen específico va a ser este que tenemos acá, 0,88,578. ¿Por qué ese? Si nosotros vamos hacia la parte de arriba y leemos los títulos, vemos que ese es el valor de Vg. Y Vg es el volumen de vapor saturado, que es el punto en el cual se encuentra nuestro ejercicio, en el punto de vapor saturado. Entonces colocamos y completamos aquí los valores que vimos en 20,21 grados Celsius y el volumen 88,578. 38.578 metros cúbicos sobre kilogramo. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Y tenemos en el segundo ejercicio, en el ítem B, dos valores o dos informaciones que nos da, en este caso, el enunciado. Una temperatura de 130 grados Celsius y nos dan una calidad. La calidad es de 0,65. Cuando estamos analizando un sistema y en el sistema nos dan la calidad, significa inmediatamente que estamos en la zona de saturación. La calidad únicamente tiene existencia o existe en la zona de saturación. La calidad no se aplica ni en líquido comprimido ni en vapor sobrecalentado. No existe la calidad, no es una variable que se contempla. Solo existe en la zona de saturación. Entonces, ya al darnos este valor de 0,65, como es la calidad, sabemos de una vez que estamos en la zona de saturación. ¿Qué significa esta calidad?
Significa que el 65% de lo que haya ahí, de la masa que tengamos ahí, corresponde al vapor, al agua en fase vapor. Y el restante, que sería un 35%, estaría en fase líquida. ¿No? Recuerden que en la zona de saturación coexiste el líquido y el vapor. Y la calidad nos representa la cantidad, el porcentaje de vapor que se encuentra presente en el sistema. Bien, entonces teniendo esto, pues podemos leer muy fácil las otras propiedades. En el caso de la presión va a ser la presión que se encuentre al lado de la temperatura de 130 grados Celsius. Pero en el caso del volumen específico y la entalpía, tendremos que utilizar las ecuaciones de la zona de saturación. Es decir, el volumen que nos están pidiendo va a ser igual a BF más X BFG. Y la entalpía que nos está pidiendo la tabla va a ser igual a HF más X HFG. Si nos preguntara la energía interna, entonces es la misma ecuación. U sería igual a UF más X UFG. El valor de X ya lo están dando, 0,65. Debemos completar la otra información en la tabla. ¿Qué tabla vamos a buscar? Como nos están dando temperatura, tenemos que buscar la tabla en la zona de saturación, que es la de temperatura, la tabla A4. Vamos nuevamente a las tablas y buscamos en la zona de saturación la tabla A4. Y allí vamos a buscar la temperatura de 130 grados Celsius, que aquí ya está. Esta es la tabla A4 en unidades del sistema internacional, la tabla de temperaturas, agua saturada. Buscamos en la primera columna 130 grados Celsius y está aquí. 130 grados Celsius. Okay. De esos 130 grados Celsius vamos a necesitar varias cosas, porque recuerden que la tabla nos está preguntando, nos está pidiendo algunos datos. Entre esos datos tenemos que nos piden la presión, que sería la que está aquí al lado, 270,28. También nos está pidiendo el volumen específico. Para ello tendremos que llevarnos estos datos, los dos, BF y BG. Recuerden siempre tener presente los títulos para que no se pierdan. Los títulos están en la primera fila de la tabla. Yo, pues, para que se vea un poco mejor, no se observan acá, pero recuerden que allí se encuentran esos títulos y ustedes lo pueden ver muy fácilmente en las tablas. Es mejor tenerlas impresas que tenerlas en el celular o en el computador. Y tenemos la entalpía, también la vamos a necesitar, HF y HFG, que serían estas dos, HF y HFG. ¿Listo? Esos datos los vamos a necesitar porque los están pidiendo en la tabla para completar la información que nos requiere. Bien, entonces, ya una vez leído, podemos colocar el valor de la presión aquí, que es 270,28 kilopascales. Y ahora vamos a calcular el volumen específico y la entalpía que nos están pidiendo. Entonces, reemplazamos la fórmula. BF es igual a 0,001070 más la calidad, que es 0,65, y BFG no está en tablas. BFG es la resta de BG menos B. Por acá lo voy a colocar. BFG, volumen específico de evaporación, sería la resta de BG menos B. No está en tablas. Entonces vamos a escribirlo o aquí mismo sobre la ecuación, o ustedes pueden restarlo aparte y luego introducirlo en la ecuación. Esto, el resultado, pues va a ser obviamente el mismo. BG es entonces 0,66808. 0,66808. Y BF, el mismo valor que acabamos de colocar al inicio de la ecuación, 0,001070. Todo esto nos da el metro cúbico sobre kilogramo. Recuerden, para aquellos que de pronto les dificulta la jerarquía de operaciones, hay que resolver primero lo que está en paréntesis. Es decir, hay que
restar primero los dos volúmenes, BG menos BF, y luego a ese resultado lo vamos a multiplicar por el valor de la calidad, que es 0,65. Y a ese resultado le vamos a sumar el valor de 0.01070 para que nos dé un total de 0,43 de 4626 metros cúbicos sobre kilogramos. Y ese dato es el que vamos a colocar aquí en la tabla, 0,434626. ¿Listo? Hacemos algo similar, pero con los valores de la entalpía que encontramos en tabla para reemplazar la ecuación correspondiente. La entalpía HF, el valor de líquido saturado de entalpía es de 546,38 más 0,65 por 2173,7. Esto nos va a dar en kilojoules sobre kilogramo. Hacemos lo mismo. Aquí en este caso hay que tener en cuenta que HFG, si están tablas, lo leemos directo de tablas, no hay necesidad de restarlo nuevamente, o sea, ya está. Multiplicamos HFG por 0,65 y al resultado le sumamos HF. Y eso nos va a dar un total de 59, perdón, 59,28 kilojoules sobre kilogramo. No olvidar las unidades, siempre hay que escribir las unidades en estos ejercicios que corresponden a la respuesta, pues la tabla ya lo da en la parte superior, es aquí que podemos escribir solamente 1959,28. Y listo. Ahí termina el segundo ejercicio. Bien, continuamos entonces con el numeral C. Con el ítem C de la tabla que nos dicen que tenemos una temperatura de 400 grados Celsius y una entalpía de 3277 kilojoules sobre kilogramo. En este ejercicio tenemos que hacer nuevamente la comparación con la zona de saturación para saber qué fase está. Pero esta vez, lo hicimos en el primer ítem, pero esta vez vamos a comparar por temperatura. Nuevamente la tabla A4. Vamos a entrar por 400 y vamos a leer HF y HFG. Les voy a subir un poco más, ¿no? Y tenemos que a 400 grados Celsius, vamos a ver cuánto es HG para poderlo comparar con este valor. En este caso, por favor, siempre que sea la tabla de la sustancia que ustedes están trabajando, que estén las unidades correspondientes. Y pues aquí tenemos la tabla de temperatura. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos en la zona de sobrecalentamiento. La zona de saturación para el agua llegaría hasta 373,25 y la temperatura que tenemos en el ejercicio sobrepasa toda la zona de saturación del agua. Significa que estamos en vapor sobrecalentado, lo cual podemos colocarlo aquí en la tabla porque es una de las preguntas que nos hace. Vapor sobrecalentado. Y obviamente la calidad no existe. Preguntan la calidad aquí, no existe. No podemos colocar cero, porque si colocamos cero, significa que estamos en el punto de líquido saturado. Y no es así. La calidad no existe en la zona de vapor sobrecalentado. No podemos colocarle ningún valor.
Entonces, como ya sabemos que estamos en la zona de sobrecalentado, tenemos que buscar la presión y el volumen específico con estos dos datos. Recuerden, 400 de temperatura y 3277 de enthalpía. Entonces, vamos a la zona de sobrecalentado, que es la tabla A6. Aquí tenemos tabla A6, vapor sobrecalentado, unidad del sistema internacional, vapor de agua. Bien, resulta que en la tabla de vapor sobrecalentado, digamos que nos puede ayudar a ubicarnos mejor en la tabla es la presión. Pero la presión es precisamente un dato que nos están pidiendo, ¿sí? Está aquí, miren. Nos dan la temperatura y nos piden la presión. Entonces, no tenemos la presión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recordar que tenemos una temperatura de 400 grados Celsius y una entalpía de 3200, recuerdo un poco el valor, 77. 3277 kilojoules sobre kilogramos. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar a 400 grados Celsius un punto que coincida con el valor de 3277 kilojoules sobre kilogramos. Si ese valor no está exacto, significa que tendremos que hacer una interpolación. Si está exacto, pues podemos leer rápidamente la información que nos hace falta. Entonces empezamos por la primera presión, al primer grupo de datos que aparece en la tabla de sobrecalentado, buscamos 400, aquí está, y leemos la entalpía 400 y resulta que es 3280, lo cual no coincide con el valor que tenemos, que es de 2277. Luego, este grupo de datos no nos sirve. Seguimos adelante y leemos la siguiente, 3279.3, 3200 tampoco es, 3278.6 tampoco coincide. Vemos que va disminuyendo el valor. Vamos a bajar un poco más. Buscamos nuevamente 400, aquí está, y vemos la entalpía. Y aquí encontramos 3277.0, exactamente el valor que nos da la tabla. Quiere decir que en este conjunto de datos, este de aquí, en este conjunto de datos, encontramos la coincidencia entre nuestra temperatura y nuestra entalpía, en nuestro ejercicio. Aquí tenemos la temperatura y aquí tenemos la entalpía. ¿Listo? Por lo tanto, como esos dos valores coinciden en este conjunto de datos, significa que nuestra presión será esta, 0,2 megapascal. Esta es nuestra presión. Y lo otro que nos están preguntando es el volumen. Pues nuestro volumen será este, 1,54934 o 1,54.934 metros cúbicos sobre kilogramos. Recordemos que esto, en la parte de arriba se encuentran entonces los datos digamos, los títulos de las columnas para no perderse. Aquí ya lo tengo pues indicado para que ustedes tengan la información más fácil. ¿Listo? Entonces, esas respuestas de esos datos son los que nos vamos a llevar para la tabla donde estamos haciendo el ejercicio. Volvemos aquí al tablero entonces y escribimos los valores que encontramos. El volumen específico de 1,54934. Y ahí está nuestro volumen de metros cúbicos sobre kilogramos. La presión en este ejercicio la están pidiendo en kilopascales, entonces hay que tener cuidado con eso, porque nuestra presión es de 0,2 megapascales. ¿Sí? 0,2 megapascales. Y allá en la tabla nos lo están pidiendo en kilopascales, pues hay que hacer una conversión. Recordemos entonces que un megapascal es lo mismo que tener 1000 kilopascales. Por lo tanto, 0,2 por 1000 nos da 200 kilopascales. 200 kilopascales y lo colocamos allá en la tablita. Y así termina el ejercicio 6.
Bien, vamos con el ejercicio de, nos dice 800 kilopascales y 30 grados Celsius. Voy a aquí la división para hacer acá el ejercicio de presión de 800 kilopascales y temperatura de 30 grados Celsius. Como no sabemos en qué zona está, tenemos que entrar a la tabla de saturación a comparar en qué zona se encuentra. Si en la zona de saturación, sobrecalentado, líquido comprimido. Y aquí podemos hacer dos comparaciones. O podemos comparar por presión o podemos comparar por temperatura. No hay necesidad de hacer las dos. Con una sola que hagamos es suficiente para poder saber en qué fase está. Sin embargo, vamos a hacer las dos para que recuerden las comparaciones de preferencia y temperaturas para poder identificar la fase. Volvemos a las tablas. Vamos a borrar aquí todo esto porque si no nos va a salir cada vez que movamos la hoja, va a salir en todas las tablas. Entonces, mientras borro. Y vamos ahora sí a la tabla de saturación. Vamos a empezar por la de temperaturas, que es la que está más arriba. Recuerden que el ejercicio nos da una temperatura de 30 grados Celsius. Busquemos 30 grados Celsius aquí. Acá está. Y a 30 grados Celsius, esta va a ser nuestra presión. Entonces lo voy a colocar aquí. A la temperatura de 30 grados Celsius, la presión de saturación es igual a 4,2469 kilopascal. Si comparamos esta presión con la presión del ejercicio, la voy a colocar en color rojo. Perdón, me permite colocarla aquí. Si comparamos esta presión con la presión del ejercicio, que son 800 kilopascales, vamos a tener que la presión del ejercicio es mayor a la de saturación. 800 es mayor a esta presión. Lo que quiere decir que estamos en líquido comprimido. Si la presión de nuestro sistema que estamos estudiando es mayor a la de saturación, significa que estamos en líquido comprimido. Ese es el resultado si comparamos la presión. Esto si comparamos presiones y nuestra presión da mayor a la de saturación, sabemos entonces que estamos en líquido comprimido. Ahora vamos a hacer la comparación entrando por presión. Vamos a buscar aquí la presión. Vamos a la siguiente tabla. Presión. Y vamos a buscar los 800 kilopascales. 800. Aquí están. 800. Tenemos la primera línea. Acá está. 800 kilopascales. Y la temperatura de saturación es esta. Entonces vamos ahora a comparar entrando por presión. 800 kilopascales. Tenemos que la temperatura es igual a 170,41 grados Celsius. Si comparamos esta temperatura con la del ejercicio, que es 30 grados Celsius, vamos a obtener que la de saturación es mayor a la del ejercicio. Esto significa que de saturación, temperaturas menores a la temperatura de saturación líquido comprimido. Son contrarias si ustedes la analizan. ¿Listo? Por ambos lados, entrando por presión, entrando por temperatura, el resultado es el mismo. Estamos en la zona de líquido comprimido. Vamos a la tabla y vamos a escribir ese resultado que acabamos de obtener. Líquido comprimido. Recuerden que aquí la calidad no existe. No existe la calidad de líquido comprimido. Y nos piden hallar la entalpía y el volumen específico a estas condiciones. Entonces vamos a la tabla de líquido comprimido, bajamos, es la tabla 7. ¿Sí? Tabla 7, vamos a borrar aquí esto.
En la tabla de líquido comprimido o la tabla de líquido comprimido es igual a la tabla de sobrecalentado, o sea, se lee de la misma manera. Es ideal pues tener la presión, pero si no se tiene, pues tampoco implica que no se pueda leer. Sin embargo, lo que sí se requiere es que la presión se encuentre en el rango de la tabla. Me explico. La presión del ejercicio es de 800 kilopascales. Recuerden que 1000 kilopascales equivalen a 1 megapascal. Esto quiere decir que tenemos 0,8 kilopascales. La primera presión que tenemos en la tabla es de 5 megapascales. 5. Y la presión que tiene nuestro ejercicio es 0,8. Es una presión muy por debajo del valor de la tabla. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos leer en la tabla de líquido comprimido. Porque el rango de presiones empieza en 5 y si vemos la tabla va aumentando a 10, a 15 y va a seguir aumentando 20, 30, 50 y no vamos a encontrar el valor de 0,8 megapascales. Cuando eso ocurre, ¿qué debemos hacer? Debemos leer en la tabla de saturación, pero entrando por temperatura. Vamos a buscar la tabla de saturación entrando por temperatura, que es la tabla A4. Y si entramos por temperatura, pues obviamente serán los 30 grados Celsius. ¿Listo? Porque esa es la temperatura que nos da el ejercicio. ¿Qué vamos a leer entonces? Recuerden que nos piden volumen específico y entalpía. El volumen específico que vamos a leer y que vamos a reportar allá es el volumen P, el de líquido saturado. No es exactamente el volumen que obtendríamos en la tabla de líquido comprimido, pero es el más cercano, muy cerca del valor que realmente necesitamos, por eso lo podemos reportar. Y vamos a leer entonces, o vamos a reportar la entalpía de líquido saturado. En otras palabras, cuando no se pueda leer en la tabla de líquido, de agua líquida comprimida, porque la presión está por debajo de la presión de la tabla, pues la primera es 5 megapascales y va aumentando, tenemos que entrar a la tabla de saturación leyendo por temperaturas y vamos a leer los datos de líquido saturado, es decir, BF, UF y HF. Volvemos acá a la tabla y escribimos los valores que acabamos de encontrar. Entonces, ahí tenemos que BF equivale entonces a 0,001004. Y HF equivale a 125,74. Y ya está. Esos serían los valores de volumen específico de entalpía a 30 grados en la sala. No significa esto que ya no esté en líquido comprimido. Sigue estando en líquido comprimido y la calidad no existe. Solo que los valores más cercanos que podemos reportar, según la información que nos están dando, son los valores de líquido saturado. Sin que eso implique que esté en la zona de saturación. ¿Okay? Bien, nos queda el último ejercicio. Aquí vamos a colocar líquido comprimido. Y vamos al último ejercicio, que es presión de 450 kilopascales y temperatura de 147,9 grados Celsius. Aquí no lo vamos a volver a hacer por presión y por temperatura. Para saber en qué zona está, vamos a entrar por presión y vamos a leer temperatura. ¿Listo? ¿Por qué? Porque probablemente en la tabla de temperaturas no vamos a encontrar 147,9. Y si nos ponemos a buscar ese valor, nos tendríamos que interpolar. Es más fácil leer a 150 y hacer la comparación con la temperatura. Es decir, yo estoy aquí en la tabla de saturación entrando por temperaturas y busco la temperatura de 147,9 y no está. Está a 145 y está a 150. Si yo quiero comparar entrando por temperatura, tendría que interpolar, lo cual es un paso adicional que nos va a quitar tiempo en el ejercicio. Es más fácil ir a la tabla de saturación entrando por presión, que son 450 y ese valor sí está, y comparamos temperatura. Aquí está. ¿Ven? Entonces, ¿qué encontramos? Ahí estoy colocando, señalando los dos valores. Si ustedes observan, la presión y la temperatura coinciden perfectamente.
coinciden. Es decir, la presión del ejercicio es 450, aquí en la tabla tenemos 450. Aquí está, lo voy a poner un poco más grande. ¿Está? Y la temperatura de saturación en la tabla 147.9, lo cual coincide con la tabla que tenemos, por el valor de temperatura que nos reporta el ejercicio. Aquí está. ¿Qué significa eso? Que estamos en la zona de saturación, porque coinciden los valores. ¿Ok? Entonces vamos a colocar eso. Zona de saturación. Obviamente hay una calidad, pero aquí hay un inconveniente. No podemos encontrar la calidad. El ejercicio no nos da la masa. Recuerden que la calidad es igual a la masa de gas sobre la masa total. No hay una masa que nos dé el enunciado, no hay una masa que nos dé el ejercicio, no podemos hallarla. También la calidad se puede despejar de alguna de estas ecuaciones. Y yo puedo despejar aquí la calidad y decir que el volumen específico menos BF sobre BFG es la calidad, o que H menos HF sobre HFG es igual a la calidad. Cualquiera de las dos podría hallar. El problema es que en este caso, pues no dan ni el volumen específico ni la entalpía. ¿Qué ocurre? Si nosotros vemos el enunciado, aquí nos dice, en la última columna describa la condición del agua como líquido comprimido, mezcla saturada, vapor soltratada o información suficiente, y si es aplicable, indique la calidad. La última columna es esta. Sabemos que estamos en la zona de saturación, pero con los datos que nos están dando, no es posible reportar el volumen específico del agua. Entonces aquí para estos dos vamos a colocar información insuficiente. ¿Listo? Y así termina el ejercicio 3,28 para la lectura de propiedades